Vamos a ver un poco más en detalle estos papers que son muy interesantes, y este primero publicado en enero de 2021 por la Sociedad Europea de Cardiología. Al frente del panel de expertos está Antonio Pellicchia. Hablan de que elaboran una guía para los pacientes cardiópatas que podrían realizar un deporte seguro, una actividad controlada, y vienen a decir que si hay un buen diagnóstico, si hay una buena estratificación de riesgos y una buena comunicación médico-paciente, podemos incluir en el tratamiento formas de ejercicio incluso competitivo controlado para todas estas dolencias que van describiendo a lo largo de la guía. Los adultos sanos de todas las edades y también las personas con enfermedades cardíacas pueden hacer y deben hacer ejercicio la mayoría de los días, al menos 150 minutos por semana, con una intensidad moderada. Pero es que incluso las personas con cardiopatías coronarias, con bajo riesgo de eventos adversos, podrían ser elegibles para actividades deportivas competitivas o recreativas, con pocas excepciones. Es decir, que bien pautado el ejercicio, podríamos aumentar la adherencia, el compromiso de hacer ejercicio casi diario de nuestros pacientes con cardiopatías, si les invitamos a competir o a hacer algún tipo de ejercicio en grupo, donde efectivamente la adherencia se va a potenciar. En el mismo sentido, habla en la revista americana de medicina preventiva el grupo de Felipe Lovelo, que vienen a decir que el ejercicio y el asesoramiento dietético son prácticas clínicas eficaces y muy recomendadas para reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular en personas de alto riesgo. La N que estudian son 116.048 pacientes de riesgo cardiovascular en una encuesta del panel de gastos médicos de entre 2002 y 2015. Por tanto, otro grupo de expertos que recomienda en febrero de este año el ejercicio físico bien pautado. Y en febrero también Barton y Cardillo, en la revista Investigación Cardiovascular, hablan de que el ejercicio es una pura medicina, puede ser clave para la prevención de enfermedades cardiovasculares y diabetes, de estas enfermedades crónicas no transmisibles de las que hablábamos. Dice, el ejercicio físico regular reduce el riesgo de enfermedades relacionadas con el estilo de vida, como la diabetes, la aterosclerosis, y se asocia con un mejor bienestar y una mayor esperanza de vida. Por tanto, es muy recomendable recetar como si fuera un medicamento para la prevención primaria o como tratamiento en enfermedades cardiovasculares. Por otra parte, también en la Revista Internacional de Cardiología, ahora en marzo, han publicado cómo, es el grupo de Baker, han publicado cómo el comportamiento sedentario se da constantemente y continuamente en el paciente de enfermedad cardiovascular, y que este círculo vicioso hay que romperlo con el ejercicio. Hay que intentar hacer que hagan ejercicio, porque más sedentarismo lleva a más enfermedad cardiovascular. Los pacientes con enfermedad cardiovascular demuestran más tiempo sedentario diario en comparación con los controles sanos. Por tanto, no olvidar esa máxima de el movimiento es vida. Y bueno, el ejercicio físico, por supuesto que tiene límites, que tiene contraindicaciones. Vamos a verlas, porque por eso precisamente hay que pautarlo bien, y por eso hablamos de actividad física saludable. Bueno, los límites cardiológicos hay que verlos desde las principales complicaciones, que son la muerte súbita y el infarto agudo de miocardio. En personas jóvenes se relaciona casi siempre con anomalías congénitas. Y, por ejemplo, en carreras límite, como la carrera de maratón, 42 kilómetros, que está muy de moda y, bueno, desde el punto de vista del deporte popular se hace bastante, se produce una muerte súbita cada 215.000 horas de práctica. En carrera no competitiva baja. Hay una incidencia de 1 cada 396.000 horas de práctica. Incluso en deportes muy aeróbicos también y muy exigentes, como el esquí de fondo, hay solo 1 cada 607.000 horas. Son datos del Colegio Americano de Medicina Deportiva y de la Asociación Americana del Corazón, que publicaron en 2007. Vemos que son raros estos episodios de muerte súbita o de infarto agudo de miocardio cuando se controla bien el ejercicio, y se minimizan de esta manera
los riesgos. Pero claro, hay también publicaciones como esta de noviembre y diciembre del 2020 en Progresos en enfermedades cardiovasculares del grupo de MECTA, que hablan de que, claro, huir de la enfermedad cardiovascular a la velocidad adecuada, es decir, tenemos que hacer ejercicio, pero ojo, tenemos que hacerlo con unas pautas y con un ritmo adecuado y con una intensidad adecuada, porque si bien los niveles más altos de actividad física se relacionan con menor riesgo de enfermedad cardiovascular, es verdad que los niveles extremos de ejercicio aeróbico, especialmente mantenidos a lo largo de la vida, se relacionan con niveles más altos de calcio en arterias coronarias y fibrilación auricular. Entonces, esto nos lleva a concluir que hay que hacer un traje a medida, hay que personalizar los niveles de ejercicio a dosis óptimas. Esa es la clave para estar muchos años saludable haciendo ejercicio. Así lograr resultados beneficiosos y prevenir efectos adversos en enfermedades cardiovasculares, especialmente en personas que muestran alto riesgo. Para ello, lo mejor va a ser disponer, obviamente, de una prueba de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo en cardiópatas se hacen anuales, que descartaría anomalías, angina, arritmias, soplos, alteraciones coronarias, pero también nos ayudaría a fijar los límites de entrenamiento, lo que llamamos el umbral aeróbico máximo y submáximo, que nos diría las frecuencias cardíacas a las que trabajar para no estar en riesgo. Estos estudios, sean en cinta o sean en bici, en un ciclo ergómetro, conllevan análisis de gases, una prueba de esfuerzo con análisis de gases exhalados, o también conllevan un electrocardiograma. Y, por supuesto, se suele aconsejar una analítica semestral, especialmente para control de lípidos y marcadores de la inflamación, proteinquinasa, sobre todo los marcadores como la proteína C reactiva y otros marcadores de, sobre todo, destrucción muscular. Luego, utilizar los gadgets, los dispositivos que tenemos hoy en día, como el pulsómetro o el podómetro, en nuestros pacientes nos facilita con su información el que pautemos adecuadamente estos protocolos. Y a veces hay que hacer test de campo, incluso con toma de lactatos. Bueno, pues todo esto se puede hacer para minimizar y se debe en los pacientes con riesgo cardiovascular, se debe hacer para minimizar los riesgos del ejercicio. Y un riesgo importante y que también es prevalente en nuestra sociedad es la hipertensión arterial o la tensión arterial descompensada. Y tal es así que el Colegio Americano de Medicina Deportiva hizo un pronunciamiento formando previamente un panel de expertos en 2019, encabezado por Linda Pescatello, e hizo un pronunciamiento de cómo hay que manejar la tensión arterial a la hora de prescribir ejercicio. Las conclusiones a las que llega este estudio son que hay que controlar la tensión arterial antes del ejercicio. Y si superara 16, 10,5, hay que recurrir a fármacos. Y con factores de riesgo en general, no superar 14-10 antes de hacer ejercicio. La prueba de esfuerzo, cuando se hace en pacientes de riesgo, no debe superar el percentil 85. Y en trabajo aeróbico hablamos de prescribir de 4 a 5 días por semana ejercicio con intensidades entre 40 a 70% de la frecuencia máxima. El control lo podemos hacer, por ejemplo, la frecuencia cardíaca habitualmente se hace restando 200 a 200 la edad, sea la frecuencia cardíaca máxima, pero en mayores de 40 la fórmula de Tanaka, que es este ajuste que pongo aquí de 208 menos 0,7 por edad, es un poquito más exacta. En cuanto a ejercicios ya no aeróbicos, sino de fuerza, se tiende a mandar poco peso y muchas repeticiones, evitar ejercicios con mucho peso o resistencia y pocas repeticiones, más bien lo contrario, hay que hacer poco peso y muchas repeticiones con descansos de 30 a 60 segundos, evitando la maniobra de Valsalva, porque cuando cerramos boca y nariz lo que estamos haciendo es subir la tensión arterial. También pasa con algún tipo de ejercicios como los hipopresivos, aquí tenemos que tener cuidado por la tensión arterial.